Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Se Vale Dudar. Estamos emocionados, por lo menos yo. Es un tema que teníamos pensado desde la temporada pasada. Sí, señor. Sí. Pero la verdad es que nos hemos frenado, no sé por qué, pero ya, llegamos, llegó el tema. Y además estoy emocionada porque está una de mis mejores amigas aquí con nosotros. Así que Lore, bienvenida. Bienvenida, Hola, Lore. Lore. Gracias por invitarme a conversar con ustedes en relación con este tema. Qué rico. No, súper honrados de tenerte acá. Y hoy el tema es los solteros y las solteras. La vida amorosa. No entiendo la voz de misterio, Nani, al decir el título del programa. A ella le gusta siempre, tú sabes, el romance, todas esas cosas, eso es lo de ella. Sí, y por eso creo que hay un toque como importante en este tema y esperamos que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, nos den su opinión y sobre todo compartan, no solamente este episodio, sino todos los que hemos hecho porque ha sido, no sé, cada uno viene mejor que el otro, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos. No sé ustedes, ¿cómo se sienten? Contentos de volver luego de una pausita. Sí. Muchas cosas que hacer. Pero ya chévere. estamos aquí de vuelta y este tema lo veníamos masticando desde hace rato. Y cuando se nos olvidaba, siempre había alguien como que, oye, ¿qué tal si hablan de los solteros y toda la cosa? Así que siempre lo tenemos presente. Sí, qué chévere estar aquí otra vez, ya sentaditos, conversando. Sentaditos. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pues los que son casados. Pero cuando yo estaba soltero, que fue hace un montón de años ya, que estoy felizmente casado. Más te vale que digas eso. Siempre había como esa, como dice que, ay no, en la iglesia no hay chicas, en la iglesia no hay chicos. O si uno lo ven soltero, es como que te tienes que casar, se te está pasando el tiempo. Una actitud un poco rara, odiosa a veces. Y de eso queremos conversar hoy, como que, bueno, ¿cuál es el plan de Dios para los solteros? ¿Sí? ¿Es algo bueno, es algo malo, es algo que tenemos que remediar? ¿O cuál es el propósito de los solteros? Sí, a mí me pasó algo y fue estudiando el tema, como que yo reflexionaba y decía que bacano hubiera sido abordar el tiempo en el que yo estuve soltera, haberlo abordado así, o sea, como lo que pudimos estudiar, con las perspectivas bíblicas correctas. Yo pensaba, hubiera sido bastante interesante haber tenido toda esta información. Y aún siendo casada, muchas de las cosas que por lo menos pude leer o pude escuchar son muy aplicables a también el concepto que tenemos o que entendemos ahora del matrimonio. Porque pues si tenemos un concepto un poco distinto o errado de la soltería, es probable, no es obligación, pero es probable que también tengamos algo de ese concepto de pronto no tan bien sentado de lo que es el matrimonio. Entonces, me gustó haberlo estudiado. Es que ahorita escuchándolo pensé algo y en otras oportunidades también ese pensamiento me ha acompañado y es que pareciera que esos son términos que inconscientemente los vamos definiendo con lo que socialmente vamos viendo. Entonces, el hecho de a cierta edad todavía no estar casada, pues lo digo casada por mi caso, ya ejemplificándolo conmigo, no estar casada o no tener una relación de pareja en cierto contexto de edad, entonces tú empiezas a cuestionar muchas cosas y es como, ¿será que entonces sí está bien? ¿Será que lo que decía Milla ahorita, no, estoy cumpliendo el plan de Dios? ¿Qué realmente significa eso? Porque se supone que, y ahí es donde viene el montón de aprendizajes inconscientes, porque yo nunca me dije a mí misma, Loreana, la soltería es mala o la soltería es buena, ¿sí? Nunca uno no le coloca una connotación, sino lo que socialmente va observando. Entonces uno asume que hay algo que está mal. Uno lo asume como un problema, como algo no está funcionando bien. Y uno pasa por muchos periodos en los que uno dice, o sea, de verdad, y se cuestiona, hay algo que no está funcionando bien en mí, hay algo que no está bien. Pero tú llegas a un punto en el que dices, no, en mí todo está bien. El hecho de que a mis 30 y algo, o el hecho de que a mis 30, o el hecho de que a mis 26 no esté casada o no tenga una relación de pareja, eso no significa que haya algo malo en mí. O sea, a uno le preguntaban, y yo recuerdo, yo no sé por qué, es algo que tendría que revisar en otro contexto, pero bueno. Terapia probablemente. Yo no sé por qué hay un recuerdo muy claro de, yo creería que en mi etapa escolar, más o menos entre los
7, 8, 9 años probablemente, había un juego que siempre hacíamos entre niñas y era proyectarse a cómo uno se veía a los 26. Y uno lo primero que decía era casada con 2 hijos, Sí. casada con 3 hijos. Sí. Uno nunca decía realizada profesionalmente Claro. o No decía viajando. feliz. O, exacto, uno era, no, casada con, y de alguna forma tú vas creciendo con la idea de que a los 26 tú te ibas a Sí. casar. Llegan los 25, pasan los 26, llegan los 27 y rayos, No. todavía no ha llegado. Entonces, y uno no es consciente de eso, porque yo no era consciente de eso. Pero a medida que va pasando el tiempo, eso empieza como a aflorar y uno empieza como a, pues, ¿será que sí hay algo? ¿Será que es un problema? ¿Será que...? Pero en el fondo yo siento que todo este tema de decidirse ser soltero o estar en soltería es eso, es una decisión. Es una decisión que puede ser transitoria, que puede ser momentánea o que puede ser permanente. Y no tiene nada de malo. Sí, Exacto. lo que pasa es que creo que ha habido un cambio cultural. Si ustedes piensan, digamos, la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, era bastante extraño conseguir a una persona que no tuviera dentro de su proyecto de vida el matrimonio, ¿sí? Y hablo de hombres y mujeres. De hecho, la gente, si uno habla, por lo menos con los abuelos, abuelo, ¿a qué edad te casaste? A los No, 10. a los 14. Y uno era como que eso no era delito. Sí, total. Era algo terrible, o sea, y tenían 12 hijos. Claro, era otro tiempo, pero uno va viendo cómo se van produciendo una serie de cambios culturales que van también redefiniendo el estereotipo del hombre y el estereotipo de la mujer y la ambición, los proyectos, la idea, el propósito. Y hoy día lo que uno ve es que hay hombres y hay mujeres que deciden estar solteros porque orientan su energía a otro tipo de proyectos que son igualmente válidos, como lo es el matrimonio o la vida en casa, ¿sí? Sí. Y ese no es el problema. Yo creo que ese, a fin de cuentas, no es un problema. El problema es cuando nosotros queremos imponerle a otro un proyecto de vida o una idea de lo que debe ser una familia, ¿sí? O cuando miden, pues externamente otras personas, cuando miden el que tú estés bien o el que estés feliz o el que te Sí. sientas realizada de acuerdo a estándares que como tú los lograste, entonces de acuerdo a eso yo interpreto si tú estás bien, si tú necesitas, porque, ¿saben? El típico chistecito, ¿no? Sí. Ay, ¿tú cuándo te casas? O, Sí, ay, sí, ¿el sí, novio sí. para cuándo? Y uno como, pero pues yo estoy muy bien, gracias. Sí. 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 Pero tiene que ver con que, tiene mucho que ver con que, como mencionaba, antes todo el mundo se casaba, era algo esperado, era algo que a los 25 ya tú, si no te habías casado, había un problema, ¿sí? Socialmente hablando. Pero ahora lo que arrojan las estadísticas, y lo estaba leyendo esta semana, al menos en Colombia, ciudades como Medellín, el 47% de las personas entre 18 y 80 años son solteros. Estamos hablando de la mitad de la población. Mucho. La mitad de la población. En los Estados Unidos, hace un par de años, el último estudio estadístico que se hizo arrojó que ya hay más personas solteras que personas casadas. Entonces creo que hay un cambio cultural que se está reflejando en números y también se está reflejando en nuestras iglesias, porque si tú te pones a pensar, en nuestras iglesias también hay muchas personas que han decidido estar solteras o están solteras porque son las circunstancias actuales. Y la pregunta es cómo nosotros en nuestro entorno podemos aceptar a estas personas, hacerlas sentir queridas, influenciadas, bendecidas por los programas de la iglesia y no verlo como algo malo, como un problema que hay que reparar. ¿Sí? Sí, yo creo que esa forma de verlo, o sea, tú hablabas de un cambio cultural, pero ese cambio todavía no está tan claro dentro de la iglesia. Total. Yo recuerdo en la universidad, era como que saliendo o a veces antes de graduarse ya se tenían que haber casado. Y si era teólogo, Claro. o sea, más, ¿sí? Sí. Yo me casé, nosotros nos casamos y yo tenía 33 años. Dentro del contexto de la iglesia, eso era tarde, Sí. ¿sí? De parte de mi familia yo no sentía presión, pero como que lo esperado, que era lo que tú estabas diciendo, lo esperado de la iglesia era como, y no me decían nada, ¿no? Quizás porque también era hija de pastor, soy hija de pastor, etcétera, pero era como, ay, Johanna se va a casar tarde, ¿no? Johanna todavía no se va a casar, pero considero que la iglesia todavía ahí existe una presión y lo que me molestaba o lo que me molesta más estudiando sobre esto, lo que más hay son entrevistas a mujeres solteras. O sea, el tema de la soltería, la presión de la soltería le cae más a la mujer que al hombre. Sí. Entonces yo trataba de buscar información, videos, podcasts, etcétera, para conocer la postura del hombre soltero
no conseguí. Bueno, de Mm. hecho, nosotros estábamos buscando un soltero que nos acompañara y no fue tan fácil, Sí. ¿no? Pero entonces ahí también es como, porque a la mujer también se le pone más esa presión y ese ojo de, ¿por qué no estás casada? ¿Qué tienes mal? Es que debe ser muy exigente. Ujú. Es que debe ser Mm. muy, ¿no? Y eso choca muchísimo. Sí, porque se parte de que, digamos, lo que se presume es que la felicidad solo es posible en pareja. ¿Sí? Es que una Y- persona que no está casada no está completa. Sí, y yo creo que ahí viene un poquito también lo que ahorita estaba diciendo Milla en relación a que a veces en la iglesia es como que o sea, hay que atenderle, hay que cuidarle porque es soltero o porque está Mm. soltero o porque, pero ya va, porque lo vemos como algo en lo que se requiere minimizar a esa persona Mm. o considerarlo como que tiene una dificultad, Sí. algo está pasando. Sí, Yo creo que son etapas de la vida. sí. Ujú. Todos hemos estado solteros en alguna etapa, ¿sí? En Ujú. algún contexto. Unos duramos más tiempo, otros toman la decisión de decir, no, yo no me quiero casar y me quiero quedar soltero por siempre. Mm. Y eso es una decisión personal, Mm. que tú, de acuerdo a tu relación con Dios, a tu proyección de vida, a lo que tú deseas, la tomas y es válido. Es tan válido como el que decide casarse a los 25, a los 26 y establecer y desarrollar un proyecto de vida en familia. Mm. Sí. Pero el hecho de que esa persona o ese chico o esa chica sea soltero aún después de los 30, no necesariamente significa que él no es feliz, que no se siente realizado y que hay que buscarle una pareja, hay que ayudarlo a... Mm. No, porque muchas veces terminan siendo hasta matrimonios como presionados o Ujú. apurados Sí. o solamente por el que no sigan diciendo, por el que no se Por la sigan presión enfocando. social. Sí, Además ¿Sabes exactamente. qué? Sí, además que la decisión de con quién te vas a casar es una de las decisiones más importantes de la vida. Total. O sea, uno no se casa con cualquiera, porque Exacto. esa persona te va a influenciar para bien o para mal en todos los aspectos de tu vida, en tu trabajo, en tu vida espiritual, en la crianza de los hijos y a hijos, en la vida económica. Es decir, uno no se casa con cualquiera. Entonces, casarse por presión es tremendo error. Y yo pienso que si la iglesia local tuviera herramientas para educar a las personas en la selección quizás de su pareja, en vez de presionar, sino que, oye, sabemos que el matrimonio no es necesario para ser feliz, pero si tú algún día decides casarte, aquí están estas herramientas que tú puedes utilizar para saber identificar, o sea, quién es la mejor persona, la persona correcta, etcétera. Sería mucho más útil que poner esa presión sobre las Pero personas no solteras. solamente toma las herramientas para cuando quieras conseguir una pareja, porque ahí pienso en los retiros y en Mm, las salidas de solteros y la mm, sensación es te van a buscar un match, ¿no? O sea, como Sí. que vamos a ver con quién, los retiros son más para ver con quién quedas, ¿no? sí, Y eso es Para súper que conozcas incómodo, sí, gente. para que yo recuerdo que cuando era soltera estaban esos encuentros y yo le huía, o sea, yo no quería participar de esos retiros. Entonces es más bien que como iglesia mm, no esté la presión de que tienes que buscar a alguien. Y otra frase, tu media naranja, porque te da la sensación de que uno Estás está incompleto. completo y Sí. cuando consigues a otra persona y no hay nada más falso que eso. mm. ¿Sí? De hecho, para yo poder estar con una persona, tengo que estar completa para poder realmente ahí hacer un equipo con esa otra persona que está completa. Sí, y eso no significa que el matrimonio sea malo. O sea, no es lo que Exacto. queremos decir acá, No, no. sino que... Ninguno de los dos está mal. o sea, Ni estar Exacto. soltero ni estar por casado. eso, porque acá, digamos, lo que estamos diciendo es que la soltería no es algo que tengamos que reparar. No. ¿Sí? No es un problema que tenemos que resolver. Es una decisión, es una etapa de la vida que puede ser temporal o permanente. Pero no, por eso no vamos a entender que el matrimonio está mal. Al contrario, el matrimonio es una institución y además, para las personas que lo quieren hacer, es un paso muy lindo que puede ser de bendición. Pero lo que debe quedar acá claro es que ni la soltería ni el matrimonio per se te ofrecen felicidad, ¿sí? No, solo no. O necesariamente hay que verlo como la meta grande del plan de Dios en tu vida. Total. Como que ese es el fin último de la gran bendición de Dios para tu vida, Exactamente, conforme a tú has tenido un relacionamiento con Él, una vida de entrega a Él. Entonces es como que el que se casó, el que encontró su pareja y se casó, alcanzó la bendición máxima. Mm. Entonces, no, eso no tiene ningún sustento bíblico.
para nada. Pero Que- sí hay malinterpretaciones. Pero, exacto, existen estos mitos o estas malas interpretaciones de la Biblia que llevan a que discursos sociales y culturales muy fuertes, pues obviamente permean dentro de también la construcción teológica que le damos a muchos Claro. conceptos, incluido el tema del matrimonio o de la soltería. Ujú. Entonces, digamos, escuchando a algunas personas que, de hecho, aquí, paréntesis, también es otro podcast y lo recomiendo. Encontré a esta chica, una señora, una muchacha, es joven, Clara Bastidas, que habla mucho del tema y me pareció muy interesante cómo lo abordaba. Y entonces ella decía que no, pues como fortaleciendo la idea en que venimos trabajando, no debería considerarse la soltería como un mientras tanto, porque ese es el problema. O sea, siempre como que vemos al soltero y es soltero por ahora. Temporal. No, y está soltero porque se está preparando para el porque se está. Mm. Y si sigue mucho tiempo soltero, entonces porque algo le falta mejorar en su carácter o porque Dios le está preparando a ese príncipe azul. O sea, todavía tenemos dentro de nuestro concepto teológico muy permeado el concepto del amor romántico. Sí. Del mundo y de las películas, Ujú. de las series y de, de libros, de novelas, que de alguna manera no son la realidad. Entonces ella hablaba mucho como de quitarnos esa idea de que la soltería es un mientras tanto para un fin último que es el matrimonio, sino que es un estado de la vida que puede durar el tiempo que Dios y tú decidas que tiene que durar, pero que igualmente con ese estado de la vida en el que estás, puedes cumplir plenamente el propósito de vida que tiene Dios para ti. Porque ella decía, y eso me pareció muy interesante, tanto para la soltería como para los que estamos casados, es en qué estamos poniendo nuestra suficiencia, en qué estamos poniendo nuestra seguridad, cuando el fin último del mensaje bíblico es que Cristo es suficiente, Así es, que amén. Jesucristo basta. Mm. Si yo predico, hablo, estudio, canto, que Jesucristo es todo, que Jesucristo basta, que Jesús es suficiente, pero no me siento lo suficiente realmente en muchos aspectos de mi vida. Algo que me llamó la atención es que decía, soltería no es igual a soledad, porque Jesús siempre está contigo. Claro. Hay muchas personas solteras que pueden pensar que soltería es igual a soledad y que No. matrimonio es igual a compañía. No. Y eso es totalmente falso. Si no tenemos al único y al que realmente debe y puede llenar ese vacío que todo ser humano tiene. Sí. Pero me llamó la atención es que ella decía, wait, que esto lo vine a entender después de Después. preguntarme muchas cosas. Claro. Sí. Después de Perfecto. también decir, pero Señor, si yo te sirvo, si yo... porque está la gente que ha decidido que está bien soltero, que quizás el matrimonio no es que le llame la atención, pero también hay un grupo de personas que es soltera, que quiere sí casarse. quisiera en algún Claro. momento compartir muchas Tener un cosas de proyecto su de vida en vida con pareja. alguien, Claro. porque eso le gusta. Eso es válido Y eso es válido. además está súper bien. Y ese era el caso de ella. Y entonces decía, si yo hago todo para estar bien contigo, si yo soy una buena mujer, si yo no sé qué, lo que decía Lore ahorita, entonces ¿en qué estoy fallando? ¿Qué hay de mí que no está siendo suficiente? O sea, tuvo que pasar por muchos procesos muy difíciles, precisamente por toda esa presión que se genera, sermones en la iglesia muy específicos, solo como para familias. Y ella decir, porque yo no tengo esto. Entonces, no es fácil llegar a este tipo de conclusiones al que ella a las que ella llegó. No es sencillo. Y de pronto para nosotros es muy fácil desde acá decirlo, pero el que está al otro lado escuchándonos decir, pero es ¿Cómo que lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo creo que Exacto. en relación con eso que lo menciona, uno pasa como por etapas Eso. dentro de ese estar soltero, ¿no? Entonces, lo que tú decías es completamente cierto. Estar soltero no significa estar en soledad. O sea, no, yo puedo estar soltera, pero yo me siento bien. Y Claro. yo tengo mis espacios para compartir, tengo mi familia, tengo cosas que me llenan, que me satisfacen y que no me hacen sentir sola. Obviamente, hay momentos en los que capaz uno llega a su casa y uno dice, quisiera tener una persona con la cual yo pueda compartir lo que siento, mi carga, mi preocupación, Sí, tú lo Sí. puedes tener, pero tú no sientes una soledad y tú no vives en soledad. Ujú. Pero uno sí escucha muchísimo, porque me ha pasado montones de veces, es como que, bueno, no, pero es que te vas a quedar sola.
Y yo me quedo pensando como, ajá, y si me quedo sola, ¿cuál sería el problema? Mm, Estar solo no es sentir soledad. O sea, Mm. son definiciones completamente diferentes, Ujú, sí. pero que socialmente las hemos internalizado como negativas, ujú, Mm, como de un impacto que voy a estar triste, que voy a estar deprimida, que Sí. no puede ser, que no. Entonces, Ujú. dentro de esa etapa de soltería, tú vas pasando por muchos cuestionamientos, te vas preguntando muchas cosas, vas analizando muchas cosas, pero también vas llegando a conclusiones interesantes en las que probablemente sí te das cuenta de que yo todavía hay muchas cosas que tengo que trabajar en mí, en mi relación con Dios probablemente, mm, para, como decía Joana hace ratico, ser un ser completo mm, para yo poder decir, esta es mi mitad para crear un proyecto de vida con alguien más. Ujú. Y mm, hay personas que les toma más tiempo eso, hay otras que les toma menos tiempo, sí. no tiene nada de mal. Y que no necesariamente estás en una etapa de maduración o de transformación Exacto. sino que simplemente estás en un proceso de crecimiento y de maduración espiritual, personal, profesional, tal, Por ti y para independiente ti. del resultado, exacto. Mm, O sea, es como decir, yo le entrego esto al Señor, yo le entrego esto a Jesús y yo deposito mi confianza en él, pero tu confianza debe estar basada en Él, no en el resultado final. Ujú, sí. O sea, exacto. finalmente, lo que yo estoy queriendo es depositar mi confianza en Dios para crecer profesionalmente, para crecer espiritualmente, emocionalmente, en todos los aspectos, independientemente del resultado, porque bíblicamente a mí nada me garantiza que el fin último y el propósito de mi vida es casarme, Mm, Ujú. para nada. sí. Entonces, que Dios tiene propósitos muy especiales con el matrimonio, claro. Jesús en la Biblia tiene muchos ejemplos como para tratar de que entendamos aspectos o conceptos teológicos a partir de una relación de pareja, pero también lo tiene con ejemplos de personas que lo hicieron desde la soltería. Mm, Entonces, no importa el fin último, lo que importa es que el propósito se cumpla en el matrimonio o en la soltería, porque los dos son momentos que son validados por Jesús, que son validados por Dios y que no te definen a ti como persona. Y que te dan la oportunidad desde donde tú estés de cumplir el propósito de Dios en tu vida. mm, Porque tengas un proyecto de familia, tengas una familia, tengas hijos o estés soltero, igual trabajas para Dios, igual sí. impactas el mundo, Ujú. igual cumples propósitos que son importantes para ti y que Dios ha designado para ti y los Ujú. tiene preparados para ti. Entonces, sigue siendo una persona con Mm, valor, sigue siendo una persona con proyectos, sigue siendo una persona Completa. completa, que no Sí. le hace falta sencillamente Ujú. nada. Yo A creo veces- que eso también. Sí, a veces la etapa más productiva, digámoslo así, para servir a la iglesia es la soltería, en muchos casos, porque uno puede orientar las energías, los recursos, el tiempo a proyectos muy concretos. Tu dedicación cambia Hay cuando una ya tienes dedicación, una claro, y familia. ya cuando tú tienes un esposo, una esposa, tienes hijos, tienes otro tipo de obligaciones, tienes que empezar a renunciar a cosas que antes te gustaban hacer o quizás eran chéveres para la iglesia, pero que ya no tienes tiempo. Por eso a veces no, nos olvidamos que la soltería es un don y la misma Biblia lo define así. Uno no piensa en un don como algo malo, uno lo piensa como algo bueno. Entonces, pero fíjate que culturalmente hablando la soltería nunca se ha visto como una bendición. Se asocia con soledad, se asocia con Infelicidad. con Algo te infelicidad, falta. con que estás incompleto, sí. Pero fíjate lo interesante que cuando uno lee Corintios, Pablo lo plantea como un don. O sea, es un don, es un talento, es algo que Dios te entrega y que tú puedes utilizar para bendecir a la iglesia, puedes utilizar para bendecir a otros. ¿Qué tal qué interesante sería que los solteros y todos en la comunidad cristiana viéramos a la soltería como un momento de don para bendecir a la iglesia, para hacer proyectos, para dedicar más tiempo a los proyectos de la iglesia? Me parece que las cosas podrían cambiar bastante. Mm. Sí, es que yo siento que alguno de y lo decía también Clara, de los errores de cómo se aborda la soltería, parte de la interpretación que se le ha dado a Génesis 1:28, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Pero me pareció interesante y también lo decía en una revista, en un número de la revista Adventista que tú nos compartiste, Sí. que en Génesis 2:18 sí se hace como toda la exégesis del idioma y demás,
no hace referencia exclusiva a la pareja, porque él antes, en puntos anteriores, dice que creemos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí en Génesis 1:28 se establece el principio de que nadie fue creado para vivir en aislamiento, en soledad, sino es el principio que establece que somos seres sociales, que somos una comunidad, que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se vivían en comunidad o hacen su relación en comunidad, los seres humanos estamos para vivir en comunidad, para fortalecernos como seres sociales, para no estar en aislamiento, pero no se asocia específicamente a un estado civil, porque entonces la Biblia se contradeciría con muchos otros textos, pasajes, como lo que dices de 1 Corintios 7. No es, y la Biblia sabemos también por Santiago, que no se contradice. En Dios no hay sombra de mudanza ni de variación. Así es. Entonces, hay que poder leer estos textos o acercarnos a estas ideas y no hacer como esas ideas teológicas desde un solo versículo, sino entendiendo el contexto en el que se generan y el centro mismo del mensaje de la Biblia. Entonces, no puedo pensar una cosa porque dice acá, pero entonces otra porque dice acá y otra por lo que dice en otro lado. No hay que coger las tres cosas y decir, bueno, el tema central de la Biblia es este, ¿qué me estará queriendo decir con todas estas cosas? Entonces, desde ahí, como desmitificar un poquito eso, de que cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no se está refiriendo exclusivamente a un estado civil, sino a un proceso de relacionamiento, de no vivir en aislamiento. Y eso ya hay como que uno puede entender o se explica mucho mejor lo que dijo Pablo mucho tiempo después. Sí, yo creo que a mí me parece como para, no sé, en mi mente lo voy como clasificando las tres áreas que me gustaría mucho que quede claro hoy en el podcast, es cómo nosotros como iglesia podemos también definir lo que es la soltería, porque ustedes saben que esos chistes que a veces hacen en la iglesia cuando llega una visita a hombre, una de las primeras cosas es, diga, usted es soltero. Casado. Y cuando es casado, se escucha en la iglesia, sí. Esas son formas indirectas de también hacer presión, ¿sí? De hacer presión frente a este tema. Entonces, una de las cosas que como iglesia es entender lo que tú acabas de decir, Lu, o sea, qué quiere decir Dios en estos versos y tener tanto cuidado cuando nos referimos a otras personas o hablamos con otras personas, porque no sabemos lo que esa persona está viviendo. Sí, yo ahí voy a aprovechar que Johanna está diciendo eso y acabo de recordar algo que me pasó. Hace unos, yo no sé, fue como 3 años, más, no recuerdo. Yo decidí por primera vez viajar sola. Y me fui a Cartagena, ¿cierto? Me fui a Cartagena un fin de semana, un poquitico más de un fin de semana. Y para muchas personas fue como, ¡oh! Viajar sola. Seguro se va a encontrar alguien allá, me acuerdo que te dijeron. Y este comentario lo voy a hacer en el contexto de lo que Johanna está diciendo en relación con los comentarios que a veces hacemos sin saber el proceso que cada quien lleva. Sí, yo lo mencionaba hace ratico. La soltería uno va pasando por diferentes etapas y hay etapas que son más sensibles que otras. Claro. Y en ese momento era una etapa un poquito sensible para mí. Y yo recuerdo personas de la iglesia, estábamos en una reunión social y muchas personas era como que, no, eso que decía Johanna, seguro te vas a encontrar con alguien, ¿cómo así que vas a viajar sola? No, pero es que así es muy maluco, ¿cómo viajar sola no lo vas a disfrutar igual? Tienes que tener un novio para poder viajar con el novio, tienes que tener un esposo para poder viajar con un esposo. Y yo solamente escuchaba, ¿no? Yo no decía nada, yo no respondía nada, pero en mi mente era como, o sea, ¿qué tiene de malo que yo vaya sola? ¿O por qué necesariamente yo voy a disfrutar más o menos el viaje por el hecho de estar sola o estar acompañada? Y la verdad fue un reto para mí porque uno se cuestiona y uno socialmente internaliza que esas experiencias las tiene que compartir en pareja. Claro. Entonces tú de alguna forma te comienzas a limitar de hacer cosas porque no tengo novio. Sí. Porque no estoy casada. Porque no, tú igual puedes viajar sola y lo vas a disfrutar un montón y va a ser una experiencia súper chévere. O sea, la interpretación que hacen los demás de tu vida sale
de las propias vidas de ellos y de las vivencias de ellos. Sus Sí, de creencias. sus creencias. Claro. Pero, y en ese momento, claro, todo eso se quedaba en mi cabeza y yo cuestionaba y yo decía hasta el punto de decir, ¿será que sí voy? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Pero tú tienes que tener mucho cuidado porque esos chistes no todo el Hacen tiempo son daño. chistes. Sí. En algún momento esa persona se puede reír y le puede parecer súper gracioso y ay, sí, ja, ja, ja. Pero internamente tú no sabes la herida emocional que pueda tener esa persona en ese momento durante ese proceso de transitar su soltería. Ujú. Sí. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, Sí. porque afecta mucho y puede darle más peso a esos cuestionamientos de hay algo mal que está en mí, hay algo que no está bien, yo no voy a ser feliz, yo nunca voy a poder disfrutar las cosas, porque son cosas automáticas que llegan a nuestra cabeza y ahí se quedan, y van rondando y van rondando y van rondando, y no te lo dice una persona, te lo Todo dicen el dos, mundo. te lo dicen tres, te lo dicen cada vez que te ven, y desgasta Y con muchísimo. base bíblica, ¿no? Sí, Lo que estabas hablando que no ahorita. tiene nada que ver. Sí, Y total. respecto a lo que decía Lore, que siento que aplica para todo, aprovechando aquí la cuña. O sea, tengamos cuidado con lo que le decimos a las demás personas sobre temas sensibles y tan personales. O sea, no conoces la historia tú de vida no del otro. conoces lo que hay detrás de las personas, o sea, no, y mucho menos querer imponer mi creencia o lo que para mí es lo correcto, o lo incorrecto, lo que está bien o lo que no está bien, porque finalmente no me corresponde a mí en absoluto. O sea, nadie me está preguntando. Sí. Si a mí nadie me está preguntando mi opinión respecto a si debo o no debo conseguir pareja, si quiero o no quiero conseguir una pareja, si quiero o no ponerme el vestido rojo, morado o azul, ¿por qué opinas? ¿Por qué se lo dices? Sí. Tú no sabes lo que hay detrás de esa historia o del momento de vida. No siempre estás en el momento más óptimo de ya entendí, estoy súper bien aquí. No siempre. Entonces, como tener cuidado cómo nos acercamos y nos abordamos a las demás personas. Y no es como que, ya no se le puede decir nada a nadie. No. Porque ahora uno escucha mucho eso. No. No es que no se le pueda decir nada a nadie. Es que ya hemos comprendido o debemos ir entendiendo cómo debe ser nuestro relacionamiento con las demás personas, que debemos ser responsables con nuestras palabras, que debemos ser Amorosos, nos falta empáticos, tacto. amorosos. Yo creo que ahí es etcétera. esperar que te pregunten. O sea, si quieres dar un consejo, espera que esa persona se acerque a ti y te pregunte. Si es que no le des- interesa un consejo, pues Claro. se puede conversar. Pero creo que también eso parte de un punto, y es que a veces creemos que todos los solteros son iguales, ¿sí? Ujú. Pero cuando uno revisa, los solteros no es un grupo homogéneo, son más bien un grupo bien heterogéneo. Hay solteros de personas que decidieron nunca casarse. Hay solteros que quieren casarse, pero no han, digamos, no se ha han dado el encontrado ese momento. Hay solteros, o mejor, personas que quedaron viudos, ¿cierto? Jóvenes Ujú. y no tan jóvenes. Hay personas que se divorciaron. Entonces, hacer un comentario, un chiste, una cosa, sin tú saber por qué esa persona, digamos, no tiene una pareja, me parece irresponsable, me parece que no es lo que en la iglesia se debe hacer para hacer sentir a todos bienvenidos, ¿sí? No, y también ya de por sí uno se hace mucha presión a uno mismo. Porque no es Sí. solo la presión en la iglesia, Eres sino también en todos en los todos los contextos en entornos. los que estás. Por ejemplo, otro momento complicado. Las reuniones familiares. No, las En reuniones los familiares siguen matrimonios. siendo complicadas. Las En los reuniones familiares son matrimonios. terribles. Pero a mí me pasó que en menos de un año mis dos mejores amigas se casaron. Mm. Entonces, yo sentía que la gente... Me dejaron en la soltería Eso no se- sola y eso- desamparada. Eso no se hace. Eso no se Entonces, muy hace. mal. de verdad, no deberían ser ya mis amigas. Bueno, sigue con tu comentario, sigue. En menos de un año, mis dos mejores amigas se casaron y mi vida dio un cambio súper brusco. Claro. ¿Sí? Pero no tanto por eso, ya de por sí uno piensa cosas y a uno se le alborotan los pensamientos, Sí. pero aparte también la gente era como que, tus dos mejores amigas se casaron, te las Sí. pasas con ellas, ¿y ahora qué? ¿Y ahora tú qué vas a hacer con tu vida? Y yo como,
Hay yo una tengo frase mucho que hacer con mi venezolana, ahora vida. eres lamparita. Ah, sí, ahora eres la lamparita. Mm. Y entonces, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo Mm. como, pues, yo voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo Ujú. con mi vida, pues, o Ujú. sea, no cambia, no afecta. Yo estoy feliz por... Entonces también era como que, ay, pero no te sientes triste, que te vas a quedar sola. Y yo decía, no, ellas se están casando. Para mí eso es la felicidad. Yo estoy tan feliz como ellas de que van a vivir Ujú. ese momento y de yo poder vivirlo con ellas. Pero eso no definía su amistad. Exacto. Total. Entonces era como que, ay, no, pobrecita. Y yo decía, Mm. pero ¿por qué tengo que sentirme pobrecita? Mm. Y a veces era tanto que uno comienza como a creerse esas cosas y uno Claro. dice como que no, ya va. O sea, eso es lo que otra persona está pensando. Claro, pero porque tú puedes llegar a decir, oye, sí, mejor no les digo hoy que sí podemos vernos porque qué tal que Mm. quieran estar con fulanito. Ay, oye, sí, yo como que estoy metida mucho. Ay, oye, sí. Y se va perdiendo algo que Sí. vimos que es supremamente importante, que es Claro. el La generar comunidad. vínculos Sí. significativos Exacto. con el otro, independientemente de tu estado civil. Sí, y también, y lo digo por si hay algunas personas que nos están viendo, nos están escuchando, mujeres, hombres, que también han pasado o están pasando en este momento por esa situación, porque sí ocurre y uno se siente, es duro en cierta forma afrontar y ver que todo el mundo está avanzando en ese contexto y uno se siente por un momento perdido y Mm. uno emocionalmente se afecta Mm. y uno emocionalmente se cuestiona muchas cosas, Mm. pero creo que hay que mirar más allá de esa transición, entender que también así como tú vas en una etapa y tú vas a Mm. un ritmo, esas personas que te rodean y lo que lo acaba de decir, tu amistad no lo define el hecho de que estemos solteras, ¿sí? Sí. Ujú. Seguimos siendo amigas, seguimos siendo las mismas en etapas diferentes de la vida, pero la amistad se mantiene. Mm. Entonces, no te tienes que sentir menos, no tienes que sentir que vas más lento, no tienes que sentir que tú no Ujú. lo estás logrando, pero el resto de las personas a tu alrededor sí lo están logrando, Mm. porque es que yo creo que lo más importante es defínete tú dentro de esa soltería. Ujú. Sí, Mm. eso es, Trata eso de es encontrar el por crucial. qué estás en ese lugar en ese momento. Si es una cuestión transitoria porque estás enfocada en otras cosas, como lo decía mi yo ahorita, en tu perspectiva profesional o estás súper entregada en proyectos de la iglesia y estás enfocada en lo que quieres lograr, pero defínete tú y define tu momento de soltería y por supuesto el tema de tu relación espiritual es súper importante Mm. porque de allí es donde tú agarras fortaleza para continuar o para definir qué quieres realmente hacer. Mm. Si en tu proyección está decir, bueno, quiero compartir mi vida con alguien, o sencillamente, pues no me quiero quedar como estoy y va a seguir Sí. estando bien. Y que sigues estando plena para, Exactamente. porque el único que ha llenado eso o que puede llenar eso que socialmente llamamos compañero de vida o lo que sea, no es en otra persona, Sí. porque eso es basarlo como en algo igualmente humano, Sí. sino que independientemente si eres soltero o casado, igual tu plenitud y tu propósito no puede ser lleno por algo Exacto. terrenal, sino Exacto. que tiene que tener una perspectiva mucho más amplia y mucho más eterna de las cosas. Y que está bien aceptar que en ese trance, en ese proceso, está bien si hay momentos en los que te sientes triste, Eso. está bien si hay momentos en los que te sientes solo, porque te Mm. puede pasar y está bien si hay momentos en los que te da como alguna angustia, te da alguna preocupación, o sea, son momentos y son Ujú. transitorios, pero lo importante es la definición que hay por debajo de todo eso. Y yo siento que es importante preguntarse esas cosas cuando uno está soltero, porque como que vamos minimizando como las cosas importantes en las que podemos crecer y fortalecernos en muchos aspectos de nuestra vida en esa etapa, las minimizamos con lo que yo decía hace un momento con el mientras tanto. Es que esto me está pasando, pero cuando ya pase esto o lo otro, Ujú, entonces ya ahí ujú. voy a poder hacer esto o lo otro. Entonces, es como no negarnos esa oportunidad de también, aunque se pasa por muchos de esos momentos, decir, bueno, ¿y qué pasaría si Mm. mi propósito de vida es no casarme? Exacto. ¿Quién voy a ser yo? ¿Cómo me voy a definir yo? Que no sea por otras cosas externas, sino yo. ¿Qué pasa si entonces, porque esto aplica para el que ha decidido no casarse, como para el que de pronto en este momento no le ha llegado? Bueno, ¿y qué pasa si no? Si eso no está dentro de los planes de Dios. Ujú. Mm. Y respecto a lo que decía Lore ahorita, escuchaba algo muy interesante enfocado como hacia el tema de la iglesia y era de no dividir nuestros afectos dentro de la iglesia, que uno ve mucho
los programas dirigidos, lo que hablaba ahorita A la Dani, familia. los programas dirigidos a los esposos, a las familias, también que se generan como grupos, ¿no? De los casados, hablaban también en un podcast, de los casados, los solteros profesionales, los padres solteros, las madres, o sea, todos nos vamos como dividiendo. Y entonces me pareció muy bonito lo que decían, porque decía que lo que Dios hace en nosotros, independientemente de la etapa en la que nos encontremos, es de crecimiento espiritual en todos los aspectos para toda la iglesia. Y se hacían referencia a Proverbios 27:17, que dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Crecemos cuando compartimos con el otro, independientemente del estado civil en el que se encuentre. Yo puedo ser, podemos tener somos Cris y yo, casados, pero eso no implica que entonces ahora mi círculo social tiene que cambiar, porque es que ellos siguen siendo mis hermanos en Cristo y mis amigos en Cristo, con los que podemos crecer con un propósito, podemos crecer espiritualmente, profesionalmente, emocionalmente. Yo tengo mucho que darle a ellos tienen infinidad de cosas que aportarme a mí. Entonces, ¿por qué dividimos nuestros afectos o nuestras relaciones dependiendo de en qué momento de la vida nos encontramos? Pero Exacto. yo creo que ahí hay que ser conscientes para tomar esa decisión. Exacto. Porque uno va también como acercándose a esas personas con las que compartes esa etapa de vida, ¿sí? Entonces es ser consciente de no dejar, si tú cambiaste de etapa, bueno, no voy a dejar atrás las personas. Por lo menos pienso también en aquellos amigos que ahora tienen hijos, ¿no? Y nosotros no tenemos hijos, entonces también hay ciertos, como ya no podemos hacer los viajes que antes se hacían, pero es donde ya voy a tener esa apertura de poder compartir a pesar de que están en etapas distintas, ¿no? Hubo un profesor, Alfonso Ruiz, que decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Hay como 3 vocaciones: aquellas personas que tienen la vocación de ser solteros, la vocación de hacer una pareja y la de hacer una familia, y que no necesariamente todos tenemos esa misma vocación, lo llamaba él. Entonces, ahí yo pensaba en lo que hemos hecho mucho énfasis hoy, de aquellas personas que deciden ser solteros, o por lo menos están tranquilos, ¿no? En esa parte de voy a vivir mi vida en este momento buscando mi propósito solo. Pero el hecho de que esa sea mi vocación en este momento no significa que más adelante vaya a cambiar. Entonces ahí viene también esa flexibilidad de decir, no, ya me provoca como abrirme y ver quién puede ser mi pareja. Sí. Pero a mí se me viene, y creo que me gustaría mucho hablar de aquellas personas que sí desean en su corazón estar con una persona, porque eso lo vemos también mucho, ¿no? En las que sienten ya como, ya quiero. Sí. Aquí Lore nos ha comentado una visión que quizás no la vemos tanto, y es donde estoy tranquila, ¿sí? Tengo mis momentos, pero en general me siento tranquila. Ya pero entendí que no es algo malo. sí. Pero están esas en donde ya, Dios, ¿dónde está? O sea, como con ese hasta rabia puede dar. Sí. ¿no? O desespero. O desespero. Mira que ahora que hablas de desespero, le preguntaban a una chica, ¿cómo hago para no perder la esperanza? ¿Cómo hago para no caer en la desesperanza de que no Voy a conseguir no de que voy a no tengo encontrar a persona? alguien? Ok. Entonces ella le respondía algo que me pareció interesante, y es que si nuestra esperanza se sustenta o se basa en nuestros planes, inevitablemente va a llegar la desesperanza. Claro. Es que yo creo que ahí es donde está el punto complejo de eso. Porque si tú estás en una desesperación, es porque internamente tú consideras que tienes una necesidad que no está siendo, o sea, no se está llenando, pero revise esa necesidad. ¿Realmente es una necesidad o es una imposición? O sea, ¿de dónde sale tu desespero? ¿De dónde sale esa intensidad por decir, es que yo me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar? O sea, ojo, o sea, yo en este momento de mi vida estoy tranquila como estoy. Yo no me niego a la posibilidad, yo sí quisiera tener la oportunidad de crear un proyecto de pareja y de crear una familia, pero yo no me siento, o sea, yo no siento una angustia y una desesperación porque eso pase, ¿sí?
Pero lo que dice Joana es cierto, hay muchas personas que sí es un nivel de desesperación y es como que Sí. me voy a ir a visitar iglesias para conocer gente, me voy a meter en todos los retiros posibles o actividades de solteros posibles para conocer gente, pero yo creo que ahí es importante hacer una revisión. O sea, ¿por qué me siento? ¿De dónde sale ese desespero? ¿Será que entonces yo estoy pensando que es que si no me caso no estoy logrando algo? ¿Será que pienso que si no me caso entonces me va a hacer falta? O sea, tiene que haber de alguna forma alguna Necesidad. distorsión en relación con eso que puede ser considerado como una necesidad, ¿sí? Porque si no, de alguna forma, tú no caes en una desesperación. Tú entiendes que si es algo que tú quieres, tú trabajas por eso. Mucha gente me pregunta a mí, pero tú tan inteligente o tan desenvuelta o tan echada para adelante o tan, ¿por qué no tienes novio? Porque Oye, eso me choca porque es como, pero o sea, me acabas de decir las 35,000 cosas buenas que he Pero logrado, resalta pero que ¿por no qué tengo tengo que novio? tener un pero? O Sí. sea, Pero yo me he puesto a pensar y yo digo, sí, yo también me he hecho esa misma pregunta. claro. Sí, pero si yo quiero eso, yo también tengo que, de alguna forma, estar haciendo algo para lograr eso, Sí, ¿sí? Pero desde la total. tranquilidad y desde la Total. calma, Total. no desde el desespero. Porque el desespero me va a llevar a tomar decisiones que después No son no las van a ser las mejores. mejores. Yo he visto que aquí hemos hablado de qué es la soltería, ¿cierto? Hemos dicho que la soltería es una etapa de la vida, ¿sí? Que es una decisión en muchos casos que puede ser temporal o definitiva. Hemos hablado Voluntaria o de esos mitos, digamos así, que acompañan a la soltería, de esas cosas que la iglesia local, pues, no hace bien, ¿sí? Dice, comentarios, etcétera. Pero creo que sería bueno tocar o tratar de abordar brevemente las cosas que quisiéramos que la iglesia hiciera por las personas solteras, ¿sí? De qué manera la iglesia puede, no sé, hacer algo. ¿Tiene que hacer algo? ¿No tiene que hacer algo? ¿Cómo manejar la situación? ¿De qué manera los solteros se pueden sentir cómodos en la iglesia, incluidos, que puedan participar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo creo que hay que partir de algo que tú dijiste hace rato, Millo, y es no pensar que es un problema que hay que solucionar, ¿sí? Porque tú propones y hay un ministerio de hogar y familia, ¿sí? Pero Dentro no de la hay- iglesia. Hay un ministerio de hogar y familia. ¿Para qué es el ministerio de hogar y familia? El ministerio de hogar y familia es para estar atento a las necesidades de la familia. ¿Sí? En cuanto a, bueno, abordar temas de pareja, la crianza de los hijos, o sea, ser apoyo a lo que significa tener una familia. Bueno, hay espacios también para los que son casados pero no tienen hijos, igual son una familia, sí, se apoya eso. Pero el tema es cómo se aborda la soltería. Entonces, la soltería ese es el contexto de vamos a crear espacios para que conozcan gente. Vamos a crear espacios para que socialicen, para que se solucione el problema. para que socialicen y puedan conseguir pareja. Pero ven acá, ¿qué pasaría si dejamos de pensar que la única necesidad que tiene el soltero es conseguir una pareja? Puede ser que dentro de esos 25 solteros que hayan en esa iglesia existan todas esas categorías que hace ratito tú Sí. mencionabas, ¿no? Están los que están tranquilos, Sí. están los que están solteros porque están viudos, porque se divorciaron, y están los que están desesperados porque sí se quieren casar, ¿sí? Pero tú tienes que atender las necesidades emocionales que también tienen los solteros. Claro. Y la única necesidad no es buscar una pareja y no es Sí. casarse, porque ese no es la solución, o sea, No debe ser el propósito. no es el final. propósito, ¿sí? Entonces, bueno, pensemos en espacios o pensemos en actividades o pensemos en abordar áreas de la vida general, ¿sí? Tu proyección de vida, tu propósito de vida, hobbies, que te conozcas a ti mismo, que trabajes en tus inseguridades probablemente, pero no que sea todo enfocado a que finalmente pueda conocer a alguien y tener su media naranja, O sea, como decía hace Yo, ratico Joana. en sintonía con lo que dices, capaz debería estar o podría, perdón, estar en los departamentos de hombres y mujeres, porque si hacemos un ministerio de solteros, eso suena a que te voy a buscar pareja o que te conozcas. Pero también con esos tópicos que tú acabas de decir de autoconocimiento, amor propio, trabajo, emprendimiento, no sé, en los ministerios de hombres, ministerio de mujer, que eso se escucha un poco más incluso, podría estar esos temas. Sí, Claro, no estaría solamente para solteros, pero a la final es algo que a todos les va a ayudar en ese crecimiento personal, ¿no? Mira que en una iglesia donde van unos amigos que en su mayoría están solteros,
pasó algo muy interesante y es que normalmente los ministerios de hogar y familia hacen actividades para las familias constituidas Sí. por el matrimonio, tengan hijos o no. Y entonces ellos, sí, casi todos son solteros, ya mayores para la media, Para lo socialmente esperado. aceptable. Pero bueno, si ellos escuchan este episodio van a darme o no la razón. Pero creo que son como tipo que no están desesperados, se sienten contentos con la vida que han logrado. Algunos están ya demasiado metidos como obviamente en sus temas profesionales que en este momento sería inviable pensar en algo más, o sea, la cabeza no les da. Otros porque así ha sido el tiempo, o sea, han habido diferentes circunstancias. Y entonces un día se sentaron, no me acuerdo si fue con alguien que hacía parte de la directiva y decían, ¿por qué siempre tienen que proponer los programas para las familias e incluyen solo como a las familias, a los matrimonios? Sí, O sea, nosotros también somos una familia. claro. O sea, yo también, o sea, porque casi todos viven solos en la ciudad. Entonces, yo soy mi familia. O sea, Sí. ¿por qué no? Somos mi perrito y yo. Sí. Y O sea, además, ¿por qué no hacemos apertura a que estos programas donde son más de socialización, Sí. de divertirnos, de pasar un día en el parque, un día de picnic con los amigos, tal, con las familias, no sea como tan de solo para los que son casados, sí, sino que haya una apertura que nosotros también podemos compartir? O sea, sí, es verdad, no tenemos una firma en una notaría, ni un pastor nos casó, pero en este momento de la vida estamos bien en el espacio, en el estado civil en el que nos encontramos y queremos hacer parte también de esas actividades, porque tiene Porque que tenemos ser, necesidades. porque tiene que como el ser resto. aparte todo. O sea, yo también puedo Sí. aprender de muchas cosas, no porque tengo que aprender sino porque me sirve, porque ya vimos que entre amigos nos afilamos y nos confrontamos y nos retamos y maduramos y crecemos. Sí, o sea, como que hay algo más de fondo en este asunto. Entonces fue bien interesante y allá terminaron ¿Y en qué el dijeron? picnic de esposos. que no. Sí. Allá terminaron Obviamente ellos dicen, claro, están invitados, por supuesto. Pero no, como que no nos damos cuenta de que cómo se genera o cómo se presenta la propuesta, Claro. de pronto Excluye dice otra automáticamente. cosa. Sí. Que no lo hicieron de maldad ni nada, Sí. sino Claro. como que, pues Es no sé, que, como que inconscientemente es tenemos... nuestro lenguaje. Exacto. Lamentablemente Sí, es el exacto. lenguaje que Y usamos. siento que ahí precisamente es donde tiene que haber un despertar de conciencia Ujú. y darte cuenta de que tú te paras en un púlpito en una iglesia y presentas un programa y das una invitación y vamos todos al picnic de familia. Si yo estoy entiendes sentada en que esa no. iglesia, Sí. pues sacándolo del contexto de que si no tuviese familia, entiéndase papá, mamá, Ujú. cerca de mí, yo no iría. Ujú. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar Claro. cuando hacen esas oraciones y busca tu familia, reúnete para orar. O sea, recuerdo que lo han hecho varias veces y hay personas que quedan como Claro. solitas y uno, bueno, ven. Pero, o sea, es como con qué maluco y no nos damos cuenta de que hacemos Claro. un daño. Hay- O sea, esa persona se siente Hay algo mal. que yo creo que es un error y es asociar el ministerio de familia con familias de De las sangre, ok. sí, exacto, de sangre y no desde el punto de vista de la familia espiritual. Yo creo que los solteros hacen parte de la familia espiritual y si la iglesia lo ve desde ese enfoque, va a entender que cada elemento de la iglesia cumple un rol súper importante. Ujú. Estuvimos leyendo una tesis doctoral de la Universidad de Andrews, justamente una persona que decidió estudiar el tema la tesis se llama Un proyecto de ministerio para solteros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una tesis doctoral del año 2017 y me llama la atención lo que él dice aquí al final en la parte de las conclusiones. Dice, el liderazgo de la Iglesia también debe volverse sensible a las necesidades holísticas de todos los miembros, especialmente de los solteros, que son vulnerables. La Iglesia está llamada a organizar a sus miembros para adorar a Dios juntos, sirviendo las necesidades mutuas sin importar el estatus social, marital, espiritual o financiero en la vida. Así como las 10 vírgenes esperaban en grupos, el Ministerio de Solteros puede proporcionar una plataforma para que los solteros desarrollen todo su potencial. Lo que la Iglesia puede hacer para atender las necesidades de los solteros es convencerlos de que tienen un lugar al que pertenecen, la Iglesia. Mm. Por otro tanto, el propósito de este estudio fue proporcionar un modelo mediante el cual la Iglesia puede liderar mejor en ayudar a los solteros a vivir una vida plenamente empoderada y alegre para Cristo, evitando
y esto me llamó la atención, la idolización del matrimonio. Ajá. ¿Sí? Es como que Sí. el matrimonio Se es ha lo que vuelto también... todo tenemos que llegar al matrimonio. Y acá dice que es un problema cuando genera, ¿cierto? Como se una genera esa presión, idolatría al matrimonio. Exacto. Dice, creo que el lenguaje inclusivo y las palabras empoderadoras pueden provenir del liderazgo para reforzar esta ideología. Me pareció interesante porque además cuando uno revisa la Biblia encuentra que hay un montón de personajes históricos que fueron solteros y desarrollaron la misión y la meta que Dios le puso en sus vidas. Sí, y respecto a lo que dice Dani, decía, no me acuerdo en este momento el autor, se los debo, pero decía que nuestro estándar, referencia o nuestra inspiración, digamos, pues ya en el momento en el que estamos solteros, pues no puede ser o no debería ser una historia humana. O sea, mi estándar o mi referencia no puede ser, ay, es que esa pareja tiene un matrimonio tan espectacular, es que son tan lindos. O sea, los podemos admirar. Pero, ¿cierto? Pero exacto, que no sea pero tu ahí no referencia debe ser, total. esa no debe ser mi referencia ni mi estándar, no puede estar basado en una historia humana, sino que tiene que ser el amor de Dios. Amén. Dice, el fin último de nuestra vida no puede ser la esperanza de encontrar un amor romántico, ni ver esto como la mayor expresión de amor de Dios en nuestra vida. Y cierra diciendo que el matrimonio en sí mismo está para compartir lo que es la realidad bíblica de lo que es el amor conyugal, pero debe estar sostenido por un gran amor y no es el amor romántico, vuelve a insistir, sino es el amor de Cristo, Amén. en el que porque Él nos amó, nosotros hemos aprendido a amar. Pero eso, Dios no dice que nos amó a los casados, a los que estamos con cónyuge, a los Sí. que no. En Los amo a ningún todos. momento hay una condición de expresión máxima de su amor o de su bendición dependiendo de. Entonces, ni siquiera, o sea, la soltería no, y ni siquiera el matrimonio tiene que ser tomado como una expresión de amor netamente romántica, sino una expresión, ni como la mayor expresión de amor para los seres humanos, sino una oportunidad, un momento, un espacio de la vida en el que Dios tiene el propósito de que mostremos el amor verdadero, que es el amor de Jesús en la vida de cada uno de nosotros de Amén. manera individual. Bueno, ya como para concluir, por lo menos lo que me queda a mí de conclusión sería que seas casado, soltero con un deseo profundo de estar en pareja, o soltero porque deseas quedarte soltero, el fin es trabajar y enfocarte en tu propio propósito, o sea, en tu propósito, mejor dicho, en tu crecimiento personal y espiritual. Ese es como para todos, seamos casados, seamos solteros, que ese sea el foco que tenemos en mente y creo que eso nos va a ayudar a avanzar, ¿no? Y recordar, o sea, que tengas muy presente que estás cumpliendo un propósito, ya lo estás cumpliendo. Desde el área o el momento de la vida en el que te encuentres, ya Dios tiene un plan, ya Dios tiene una idea para tu vida, ya Dios tiene metas trazadas, ya Dios te ha proyectado de diferentes formas. Entonces, ya tú estás logrando ese propósito. Y lo que estás logrando hoy va a ser diferente probablemente a lo que vas a lograr de aquí a unos años, cuando probablemente o estés soltero o ya hayas logrado establecer una familia. De igual forma, seguirás cumpliendo propósitos y Dios seguirá estando en tu vida y Dios seguirá guiando cada una de las etapas en las que vas transitando. Y Dios nos creó individuales y nos dio un valor y Él lo reconoce. Creo que también debemos pensar, y las personas que en este momento nos están escuchando, viendo, que están solteros, de reflexionar en el valor que tienen porque Dios los diseñó y Dios los hizo con amor y los hizo a su imagen y semejanza. Y además, cuando Dios envía a su Hijo aquí a morir, lo envía a morir por individuos, no por parejas. Y el pastor está buscando la oveja, no a la pareja de ovejas. Creo que eso nos da un valor tremendo y le da mucha relevancia a pensar en que Dios nos ama a pesar y sin importar nuestro estado civil. Sí, y bueno, también yo quisiera recomendar dentro de todo este proceso como de estudiar un poco el tema de esta escritora cristiana, Clara Bastidas, que de hecho ella recientemente sacó como su libro que se llama Jamás Solo. Me parece bien interesante como la manera como desde una perspectiva bíblica y cristiana aborda el tema y retomar como una idea tomada de ella que dice que la soltería no es una condena a la soledad ni el matrimonio es una garantía de vivir acompañado y por ese motivo, por esa razón, independientemente de nuestro estado civil, nuestra principal
necesidad o nuestro principal propósito en la vida debería hacer de nuestra principal compañía, valga la redundancia, la presencia de Dios Amén. en nosotros, la presencia de Él en nuestra vida, el fortalecimiento de nuestra vida espiritual, de hacer de Jesús el que nos da ese sentido, nos da ese propósito, porque el matrimonio no tiene la capacidad ni de darnos sentido, ni de darnos propósito, ni de darnos salvación. Solamente está en uno, que es Cristo Jesús. Amén. Y cuando hemos podido, que no es fácil llegar a eso, pero cuando hemos podido entender que independientemente de mi estado civil, nunca voy a estar solo, porque Cristo siempre está conmigo, todo toma un color distinto, todo toma un propósito distinto y nuestro enfoque de vida toma sentido. Súper. Una vez más, yo me quedo como llenita, ¿no? Con toda esta información, contigo, Lore, de invitada. De verdad que es un honor y un placer tenerte. Gracias. Gracias, Lore. No, a ustedes por invitarme, súper rico esta conversa. Y sinceramente creo que cada vez podemos crecer más con este tipo de información. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Si llegaron hasta acá, de verdad que nos sentimos muy contentos por eso. Y queremos leer sus comentarios, saber qué opinan, qué temas les gustaría también que habláramos acá, y compartan, si les pareció útil, si les pareció bonito, compartan, que vamos a estar súper contentos de que esta información pues siga a muchas personas. Así que bueno, hasta un próximo episodio, nos vemos, Bye. bye bye. Chao. Bye.